Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos. Gracias por sintonizar el programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde el público nos manda las preguntas. Nosotros hacemos la investigación y con la santa palabra de Dios respondemos las preguntas, al menos que sea un misterio. Entonces, eso lo dejamos en manos de Dios. Quiero darles la dirección a donde pueden mandarnos las preguntas. Lo van a ver en la pantalla. Es tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Estaremos contentos de recibir sus preguntas. Tenemos un montón de preguntas. El programa dura media hora, pero estamos hablando seriamente de expandirlo a una hora para poder contestar las preguntas, porque son excelentes preguntas que exigen a veces una respuesta un poco compleja y un poco larga. Tengo conmigo al buen amigo de Secrets Unsealed y Zoom TV, el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, gracias por tomar de su tiempo para venir a hacer este programa. Lo apreciamos mucho. De igual manera, pastor, y gracias por la invitación. Para mí es un privilegio siempre estar aquí en Zoom TV y con todos ustedes pudiendo compartir de la palabra de Dios. Amén. Tengo también conmigo a Daniel Miranda. Hasta tiempos recientes estuvo trabajando en un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista en Colombia, en Las Delicias. Él es un estudiante ávido de la Biblia, tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Se ha unido a nuestro equipo aquí en Secrets Unsealed, en Zoom TV, encargado primordialmente de la programación hispana, pero también es bilingüe y también hace programación en inglés. Estamos muy contentos, Daniel, que estés con nosotros aquí en Secrets Unsealed. Amén. Quiero decirles que después de este programa, él va a estar a cargo del programa Me Gustaría Saber. No significa que yo no voy a estar aquí, yo voy a estar disponible aquí también en el programa, pero él va a coordinar el programa Me Gustaría Saber, va a recibir las preguntas y las va a coordinar y entonces las va a compartir conmigo. ¿Quieres decir algo, Pastor Miranda, a la gente? Me siento muy contento por ser parte de este ministerio y bueno, de manera especial estos programas, estar aquí con mi querido Pastor Manrique, quien considero un padre espiritual, un mentor. Cuando recién salí de la escuela de teología, tuve la oportunidad de hacer mis pasantías ahí con él. Gloria a Dios. Así que disfrutamos esos momentos. Amén, así es. Tener aquí al Pastor Manrique y pues con el Pastor Bor, para mí es un gran privilegio y sé que va a ser un maravilloso programa. Así que muchas gracias. Bueno, ¿trabajaron juntos ustedes también en Nueva York? En Nueva York, sí, señor. Sí, gracias a Dios, qué bueno. Bueno, estoy muy contento de tenerlos a los dos. Alivian mucho mi trabajo y hacen una contribución muy positiva con la investigación que hacen y con la contestación de las preguntas. Debemos empezar con una palabra de oración, pastor, claro, porque sí, nunca debemos abrir la palabra sin orar. Amén. Así que el pastor Manrique va a orar y luego entonces Daniel va a formular la pregunta. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de que tú nos enseñes a través de ella. Amén. Y que tu palabra dé respuestas a cada inquietud que nuestros televidentes tienen, Señor. Los pongo a ellos en tus manos. Abre nuestras mentes para poder expresar, Señor, tu mensaje de la mejor manera. Danos sabiduría del cielo, llénanos de tu Espíritu Santo, y no solo a nosotros los que estamos aquí en este panel, sino a los que también nos ven, para que ellos también reciban tu Espíritu y puedan comprender lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Ok, tenemos la primera pregunta, que es un tanto compleja. Puede ser que nos va a tomar más que un programa, Pastor Manrique. Es posible, sí. Así que, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos? Muy bien, tenemos varias preguntas que las he agrupado en una misma pregunta porque son muy relacionadas y tiene que ver con el divorcio y el nuevo casamiento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Leeré algunos apartes de las preguntas. Una de ellas, el hermano David Bonilla González, dice: me gustaría saber a qué se debe la creencia de volverse a casar por causa de separación o divorcio de la parte inocente. Si dice claramente el texto de que el que se casa con el repudiado adultera.
Eso es lo que dice una de las preguntas. La otra dice, estoy divorciada hace 12 años, no fue por adulterio, mi marido decidió separarse, actualmente vive con otra mujer, él ya no está en el Señor. Ella quiere saber pues si se puede casar de nuevo. Es la hermana Cecilia Becedillas. Así que bueno, tenemos este tipo de preguntas y como dijo el pastor Bor, es un tema complejo, un programa quizá no sería suficiente. ¿Qué dice la Biblia, pastor Manrique? Bueno, quiero comenzar diciendo que nunca fue el plan de Dios que el hombre se divorciara. Amén, así es. Amén. O sea, el divorcio está en contra del plan de Dios. Lo Comencemos que Dios diciendo eso. juntó no lo separe. No lo separe el hombre. Al punto de que incluso eso se convierte hasta en una característica fundamental para los que han de ocupar posiciones dentro de la iglesia de liderazgo, como posiciones en el Antiguo Testamento, en el caso de los sacerdotes, debían ser maridos de una sola mujer y no se podían casar con una mujer divorciada. Y en el Nuevo Testamento, los que han de ser ancianos, por ejemplo, también deben ser maridos de una sola mujer. Entonces, noten ustedes que el plan de Dios es que lo mismo que Dios quería en el Edén para Adán y Eva, pues se mantuviese a través de toda la historia en los hombres. Así que partamos de ahí. Dios no quiere que los hogares se divorcien. Amén. Pero, como estamos en un mundo de pecado, Ya. pues el adulterio se da, Dios ha hecho alguna provisión para eso, para tratar de ayudar a aquellos que tienen que enfrentar esa situación. Y yo quisiera, porque tuve la oportunidad tú me compartiste las preguntas, Daniel, antes de poder llegar aquí, tuve la oportunidad de leer y no solo son esas dos, hay más sobre el mismo tema, que las personas tienen esas inquietudes. Entonces yo sugeriría que abordáramos esto desde dos perspectivas diferentes para traer claridad sobre el tema. Número uno, hablemos de el divorcio sin adulterio. Por causa fuera de adulterio. O sea, muy bien, el divorcio por causas diferentes al adulterio. Ok. Y el segundo punto desde el cual me gustaría que abordáramos el tema es el divorcio cuando hay adulterio. Entonces, de esa manera va a ser sencillo para nosotros explicarlo y para los que nos están viendo, pues que lo puedan entender también. ¿Está bien? Y vamos a tocar algunos apartes. Quizás también es bueno que digamos algo. No hay un texto bíblico explícito que hable acerca del nuevo casamiento después del divorcio. Pero sí tenemos en la palabra de Dios, especialmente en Mateo el capítulo 19, el versículo 9, una inferencia muy clara en relación con eso. Y yo pienso que debemos arrancar desde ahí para tocar este primer aspecto, ¿cierto? Okay. El divorcio sin adulterio. Vamos al texto y quizás, Daniel, tú puedas leernos Mateo 19, 9. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien. Repudiar a la mujer. Quiere decir que si un hombre dice, no quiero ir más contigo, por la causa que sea, la repudia, le da carta de divorcio, entonces, y se casa con otra, aquí en este caso no hay adulterio, se casa con otra, ese hombre adultera. ¿Y por qué adultera? La razón es sencilla, porque delante de Dios todavía están ¿qué? Casados. Casados. Así es. Están casados delante de Dios, pero ahora el hombre decide, no quiero seguir casado contigo, pero me voy con otra y comete adulterio ante los ojos de Dios. Está claro el punto, ¿verdad? Un punto clave es que hay que mirar el contexto de ese versículo. El problema que está afrontando aquí Jesús es que los fariseos vienen a él y en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y luego Jesús da la única causa por la cual una persona se puede divorciar. Y pastor, si usted me ayuda con el versículo 7. ¿Cómo no? Para poder aclarar ese contexto. Les dijo Jesús, o le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos vienen con la pregunta a Jesús, bueno, querían saber la opinión de Jesús también, porque Jesús era un maestro, ¿verdad? Quizás también estaban tentándole en esta situación para ver qué era lo que respondía. Pero aquí hay algo muy interesante, que le están diciendo, mira, es que Moisés dijo que se puede hacer eso.
se le puede dar carta de divorcio. ¿Tú qué piensas sobre lo que Moisés dijo? Quiere O sea, poner a Jesús contra Moisés. ya, ese es el punto. Ese es el punto. Quieren poner a Jesús contra Moisés. Así que para poder seguir entendiendo esto, pues tenemos que mirar qué fue lo que dijo Moisés. Y tenemos que ir a Deuteronomio 24, los primeros versículos, para poder entender este tema de el dar carta de divorcio. ¿A qué se está refiriendo Moisés? A ver si podemos leer entonces Deuteronomio 24, 1 y 2. Pastor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Wow. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Parece ser contrario al testimonio que dio Jesús, Correcto. pero no es. No es. Lo que recuerden que ya comenzamos diciendo que Dios no aprueba el divorcio. Pero recuerden que ahora Moisés está saliendo de Egipto con un pueblo que necesitaba ser instruido, que no conocía, que incluso hasta había dejado de guardar el sábado, Exacto. que incluso había dejado de guardar los mandamientos. Entonces, Moisés, guiado por Dios, tiene que regular muchas cosas. Por eso nosotros encontramos en estos libros del Pentateuco unas regulaciones sobre todos los temas. ¿Qué es lo que está intentando ahora hacer Moisés aquí? Tenemos un problema y para que esto no pase a mayores, tenemos que regularlo. En otras palabras, hay una tolerancia a una situación difícil de manejar, pero para evitar que el hombre siga cayendo en pecado. Y entonces ahora se regula. Entonces, con esa, haciendo referencia a Deuteronomio, es que estos hombres llegan delante de Jesús. Dinos, Señor, entonces, ¿cómo así que Moisés sí da orden? Sí. Y por eso la respuesta de Jesús. Quería decir algo y es importante que nosotros tengamos en cuenta ese contexto que está diciendo este pastor Manrique, porque no todos los mandamientos mosaicos expresan el ideal de Dios. Correcto. Son dados en un contexto y en una situación específica para del mayor mal el menor. Jesús dijo en el versículo 8 de Mateo 19, la razón por la cual este mandamiento de Moisés fue dado en la carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio, el Señor nos está llevando al principio, el ideal, Exacto. pero al principio no fue así. Además, creo que usted, Pastor Manrique, va a hablar un poco acerca de esto, pero incluso la cláusula aquí en Deuteronomio 24, una escuela la llevó aún más allá y no era por la causa que decía acá, la palabra donde dice por no agradarle o por hallar en ella cosa indecente, en hebreo en realidad es la palabra que casi siempre se traduce como desnudez. Así que aún así en este caso había algo de adulterio relacionado con la carta de divorcio. Algo de inmoralidad Algo sexual. de inmoralidad sexual. Correcto. Pero se había llevado a tal punto que si la mujer salía con el cabello suelto y exponía su rostro, entonces esa era una razón para divorciarse de ella, o si ella le alzaba la voz al marido, o si lo avergonzaba delante de sus padres. Bueno, habían varias razones por las cuales se repudiaba a una mujer. Bueno, Jesús está tratando de corregir esto, pero está haciendo la salvedad de esta cláusula a no ser por causa de fornicación. Y Dios no es drástico. Dios toma en cuenta la cultura en la cual está la gente y lleva a la gente lentamente al ideal. Otro ejemplo sería la poligamia. Muchos de los grandes héroes del Antiguo Testamento eran polígamos. Sí. Entonces, ¿la poligamia es aceptable? No, porque en la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer, no a sus mujeres. Pero Dios no podía cambiar radicalmente ese punto en la cultura en la cual estaba Israel. Él sabía que más adelante, con el transcurso del tiempo, la gente iba a regresar al ideal. Lo mismo sucede con la esclavitud. El Nuevo Testamento no denuncia abiertamente la esclavitud. Antes la regula. La regula, ¿verdad? Y claro, y Dios sabía que con el transcurso del tiempo íbamos a estar a donde estamos hoy, donde la esclavitud se mira muy negativamente. Correcto. Es decir, Dios toma en cuenta el contexto y luego entonces permite que la gente crezca en su conocimiento y que haya el cambio. Eso muestra la misericordia de Dios y eso muestra el camino que Dios le lleva al hombre para que abandone el pecado. Entonces, está claro que hay un contexto, hay un problema que Moisés tiene que atender. Dios
a través de Moisés regula ese problema, pero sucede lo que había dicho Daniel, y es que algunos tuercen las palabras, tuercen el espíritu de la letra, tuercen el espíritu de la ley, y eso era lo que estaba sucediendo. Estaban torciendo lo que finalmente había dicho Moisés para llegar al punto, porque de todas maneras al incluir allí el concepto de desnudez como inmoralidad sexual, ahora estaban llegando al punto de que por cualquier cosa la despedían, incluso si no le gustaba la comida que les preparaba. Correcto. Exacto. Si quemaban el arroz, No, imagínense, algo terrible. no comían arroz, yo creo. Pero... En la época de Jesús, habían dos escuelas que predominaban en la enseñanza sobre este aspecto del divorcio y el nuevo casamiento. Una de la escuela era la escuela de Shammai, que era la escuela más conservadora, y tenemos la escuela de Hillel, que era la escuela un poco más liberal. Entonces, la escuela de Shammai tenía la misma idea que Jesús presenta, ¿cierto? De que si llega a haber separación, que sea por adulterio, por fornicación. Pero la escuela de Hillel era la que decía que no, que por cualquier razón. Noten, esas escuelas están interpretando Deuteronomio 24. Exacto. O sea que en la época de Cristo había diferentes interpretaciones sobre el mismo concepto. Pero Jesucristo, que es Dios, Amén. que fue el que estableció el hogar sobre la tierra, Él dice ahora quién de las dos escuelas tenía la razón. Exacto. Exacto. Y aquí encontramos a Jesucristo poniéndose del lado de la escuela de Shammai para decirle, no, señores, ahí sí, hay una razón para el divorcio, pero esa razón es el adulterio. Sí. Pero no esas otras razones. ¿Por qué las otras razones no son aplicables? Y no son aplicables porque cuando un hombre deja a una mujer, quizás aquí hay un asunto que el tiempo no nos va a permitir tocar, Pastor Bor, pero en ese tiempo existía el concepto de propiedad, de autoridad sobre la mujer. Tengo que ser cuidadoso de presentarlo porque, Autoritarismo. porque hoy sonaría chocante eso. Sí, sí. Cuando hoy hablamos de machismo o hablo de que el hombre tenía la propiedad sobre la mujer, hoy sonaría chocante en la época en que vivimos, ¿verdad? Dictatorial. Dictatorial. Sí. Pero eso era lo que había en la cultura de ese entonces. El hombre tenía autoridad sobre la mujer y entonces cuando él la abandonaba por la razón que sea, tal como lo estamos tocando aquí, pues la exponía ahora, ella quedaba sin hogar, quedaba sin esposo, ya no tenía quien la mantuviera porque la mantenía el esposo. Entonces ahora ella buscaba a un hombre para que quizás pudiera sostenerla y la llevaba a cometer adulterio, porque delante de Dios ambos estaban aún ¿qué? Casados. Casados. Entonces por eso es que dice que los dos adulteran. Cuando por cualquier razón diferente a adulterio se da el divorcio, se está llevando a la otra adulterar. Claro, hoy podríamos decir que los conceptos son diferentes, porque entonces hoy decimos que las mujeres, pues ellas trabajan, ellas se ganan su propio dinero, ganan, ¿cierto? Que ya no tienen que depender de un hombre, pero estamos hablando de la época en que se vivía en aquel entonces. Así que está claro aquí a dónde Jesucristo se inclina, para poder decir no solo por razones de adulterio. Yo creo que un punto que mencionó Daniel, que es muy importante, es que para Jesús el principio siempre es la norma. No un plan B, Sí. sino un plan A. Sí. Jesús dice, bueno, Moisés permitió eso por la cultura de ustedes, por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. No fue así. Que significa que en todo debemos volver al principio como la norma. Que es el principio de Jesús, porque Jesús fue el creador. Estamos claros con eso. Ahora, un punto práctico para traerlo ya a nuestro tiempo. Quizá no tenemos la escuela de Shammai ni la escuela de Hillel, Sí. pero Satanás está atacando nuestros hogares. Creo que es una realidad y creo por eso esta pregunta ha llegado tantas veces aquí a nuestro canal. Hoy hay muchas parejas también divorciándose por cualquier cosa. Desde luego, De se hecho, repite. conocí una pareja y de pronto esto va a sonar un poco divertido, pero se separaron porque la esposa nos aguantó el esposo porque roncaba mucho. Y pareja de nuestra iglesia. ¿Por qué otras cosas hoy las parejas se están separando y cómo podemos nosotros ayudarles a que perseveren en su matrimonio? Una cita muy, muy corta que quiero compartir con ustedes. Esta está en el Hogar Cristiano. Este capítulo les recomiendo, vamos a hacer alusión a él, capítulo 56, el divorcio. Dice ella aquí, he recibido una carta de su esposo, página 313. Quiero decirle que hay un solo motivo por el cual un esposo puede separarse legalmente de su esposa o una esposa de su esposo y este motivo es el adulterio.
Si vuestros temperamentos no congenian, ¿no glorificáis a Dios cambiando dichos temperamentos? O sea, en vez de cambiar de cónyuge, cambia de corazón, cambia de Exacto. temperamento. Exacto. Y ese es el gran problema que estamos hoy encontrando aquí en nuestros hogares. Todos los problemas matrimoniales tienen que ver con el egoísmo que existe en la relación entre el esposo y la esposa. Y la solución no es divorciarse. Es más, la hermana White dice que aún en casos de adulterio Optar por él. deben tratar de remendar el matrimonio y deben corregir lo que se necesita corregir. Mediante el perdón y la misericordia. Correcto. Es cierto que las personas se están divorciando y por cualquier razón, y está claro que la Biblia dice no. La justicia ha acuñado, y cuando hablo de justicia me refiero especialmente a los que tienen que ver con esto de los divorcios, han acuñado un término que se denomina divorcio por incompatibilidad de caracteres. Algo contrario a lo que tú acabas de leer en el Hogar cristiano. En el hogar cristiano. En esto de separarse por cualquier cosa, yo también tengo dos citas de la hermana White que quiero compartir. Una de ellas, bueno, ambas, están en testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Voy a leer la página 88. Dice, una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan el divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Muy claro. Está claro, ¿verdad? Ahora miren esta siguiente. Está en la página, en el siguiente párrafo, están juntas. Vi que la hermana X no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable del adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Así que aquí está diciendo que mientras no exista el adulterio, no debe haber divorcio. Así es. Ahora, quizás es bueno aclarar algo y que ahora ya quizás vamos a tener que ampliar el otro concepto, porque solo estamos desarrollando el primer concepto que tiene que ver con divorcio sin adulterio. Está claro que hay algunas razones que hoy consideramos o que algunas personas consideran que son delicadas y que podría ser causal de divorcio, y nosotros también consideramos que sí son causales de divorcio fuera adulterio. Por ejemplo, el maltrato físico. Correcto. ¿Y el maltrato físico por qué? Bueno, porque la Biblia habla, y para eso vamos a ir a 1 Corintios 7, que puede haber separación en caso de algunos problemas serios. La separación está aprobada por Dios en la Biblia cuando hay cosas como esa. De paso, yo les digo a las mujeres con las que tengo que orientar en relación con este tema, si es que tú eres maltratada o golpeada, denuncia. Claro. Denuncia. Pero noten que aquí hay separación y divorcio, pero la Biblia pone una causal interesante, que no debe haber un nuevo matrimonio. Correcto. ¿Qué tal si miramos ese texto Sí, en 1 Corintios, el capítulo 7? De hecho, mientras vamos a 1 Corintios, Pastor Manrique, Sí. aunque Dios detesta el divorcio, como dice Malaquías, tampoco odia el maltrato físico. Claro, desde luego, Dios odia el maltrato físico. Él odia el maltrato físico. Así que Vamos a esta mirar. cláusula hay que analizarla muy detenidamente porque tampoco queremos llevar a alguien que está sufriendo un maltrato físico a que tenga que aguantarse Desde luego. el resto de su Hay vida. que recomendar la separación si hay amenaza de violencia y de daño físico. Desde luego. Desde luego. Y hay cláusulas en el espíritu de profecía también, pero vayamos primero a... 1 Corintios 7, 1 10 y Corintios 11. 1 Corintios 7, 10 y 11. ¿Está bien? Así que adelante, pastor. Daniel, lee esos versículos 7, 11. 1 Corintios 7, 10 y 11 dice, a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Qué claridad de consejo, ¿no? Amplíenos eso, pastor. Es que eso no hay que ampliarlo. Está claro, escrito está. Sí, sí, escrito está. Quiere decir que sí hay causales de divorcio, pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es que no habla de nuevo casamiento. O sea, está diciendo, después de divorciarte, no Separación. aguantes esta situación, no vivas en esa situación, pero quédate sin casar. ¿Está bien? Entonces, la palabra de Dios es clara, porque como la única causal es el adulterio,
en este caso lo plantea así la palabra de Dios. Los discípulos decían, dura es esta palabra. Pero por eso, pastores, es necesario tener mucho cuidado antes de casarse. Hay que escoger bien. Hay que tener un periodo de conocerse, no solamente exteriormente, no solamente en términos generales, sino hay que investigar y estar seguro que la persona con quien uno se va a casar en realidad es la persona ideal para casarse uno con esa persona. Es allí donde comienzan los problemas, el mismo momento en que escogemos y no aceptamos la dirección del Señor. Escogemos a base de nuestras emociones, más bien que a base de principios. Quiero agregar algo más, y es que una persona que se divorció en este caso por violencia física o alguna otra razón, voy a hablar otra, quizás abuso sexual de los hijos, ¿verdad? O quizás homosexualismo, que bueno, también esa es considerada adulterio. Y abuso sexual de los hijos también es considerado adulterio. Pero digamos que hay otra razón fuerte, como quizás maltrato psicológico constante o algún tipo de abuso, sí se podría casar, pero cuando muere el cónyuge. Ahí mismo, en 1 Corintios 7, el verso 39. 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Tiene que casarse con alguien, pero que tenga los principios del Señor, que no vuelva a vivir el infierno que vivió con el anterior. Exacto. ¿Correcto? Así que si notamos, Dios ha dejado bastante claridad en esto. Así es. Queda claro, para resumir, para concluir. La conclusión de que el divorcio sin adulterio se puede dar, pero solo se puede dar entendiendo que la otra persona no tiene derecho a un nuevo casamiento. Sí. ¿Está bien? Excepto que el cónyuge muera o fallezca, desde la perspectiva bíblica. Amén. Y también queda claro también que Dios nunca quiere que el divorcio se dé. Dios quiere que podamos ser Amén. felices en la unidad matrimonial. Amén. Todavía falta mucho que decir en Oh, cuanto a sí. esta pregunta, así que vamos a próximo tener que programa. dedicar un segundo programa. Pero quisiera formular una pregunta que también tenemos que contestar relacionado con esto, y es, ¿qué hay en el acto del adulterio que hace que sea tan serio como para romper Una un relación. matrimonio? ¿Por qué solo el adulterio? ¿Qué hay en el acto del adulterio que causa que esto suceda? Muy bien, lo Será haremos en nuestro próximo programa.